Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jenny Serazo, estudiante de psicopedagogía, quinto semestre vespertino. En este video nos vamos a referir a las corrientes teóricas que son la conductista, constructivista y humanista. Primeramente que todo vamos a hablar del conductismo. Tenemos que tener en cuenta uno de los teólogos o teóricos, que es Ivan Pavlov, quien hizo el condicionamiento clásico y lo estudió. Nos enseña que tenemos una recompensa, pero después también de la recompensa también tenemos un castigo, como el condicionamiento operativo de Skinner. Gracias a esto hay personas que rechazan a veces la educación por estar en un contexto conductista. Un claro ejemplo es cuando ponen las pizarras o tableros dentro del aula de clases y van marcando a cada persona por cierto rango de recompensas o por cómo se comporta y por cumplimiento. Cuando me refiero a cumplimiento es que el docente puede poner que ya el niño copió en clases, copió todo en clases, se quedó sentado tranquilo, sin hacer escándalo, sin molestar a sus compañeros. Claramente tenemos que tener en cuenta que no todos los niños son iguales. Dentro de un aula de clase hay mucha diversidad, mucha neurodivergencia, por lo cual no encuentro que sea un buen método el de la pizarra, porque va a causar desmotivación a los otros niños que no pueden centrarse y les cuesta estar tranquilos. Como por ejemplo los niños con TDAH, ese es trastorno de déficit atencional con hiperactividad, con niños con espectro autista, entre otros. También podemos decir a los niños que tienen trastorno específico en el lenguaje. También les causa una fatigación emocional estar en competencia con sus demás compañeros. No digo que la competencia esté mala, pero tiene que verse inmiscuido de otro método, de otra forma. A eso yo me refiero al constructivismo. En el constructivismo, ahí el alumno o estudiante, más bien decir, es quien es partícipe de su educación. O sea, el docente debiese tener en cuenta la motivación de cada uno de ellos. Claramente va a costar porque no son solo 5 niños en un aula de clases. Pero ahí también estamos nosotros, los psicopedagogos, para ayudar a los docentes a formar nuevas estrategias y ayudar a los niños que más tienen problemas dentro del aula. Como por ejemplo, pongámonos en contexto, está Pablito, vamos a poner Pablito, un niño tímido, se sienta atrás de en la última banca. Pongamos que Pablito tiene TDAH, que es como lo más común que hay en contexto educativo, y les cuesta centrarse mucho. Escucha muchos ruidos, está mirando para allá, para acá, se levanta, no puede quedarse quieto. Y el profesor a veces se frustra también, porque también es ser humano, claramente se comprende eso. Se frustra porque hay niños que son más tranquilos, no tienen un déficit atencional y pueden estar tranquilos al momento de la clase. Pero Pablito le cuesta, le va a costar mucho ese contexto, por lo cual el profesor nos lo va a derivar a nosotros o al psicólogo, y ahí es como nosotros debemos cumplir nuestro rol. Ya, debemos ver qué es lo que necesita Pablito, cuáles son su fuerza, su fortaleza. Tenemos que tener bien en cuenta eso, porque, a ver, otro contexto más. Pablito le va bien en literatura, pero en matemática no mucho. En vez de regularizarlo, podríamos aumentar más su dialecto,
en lo que es de la literatura. Quizás su inteligencia no sea matemática, sino que sea una inteligencia lingüística. Podría ser que Pablito el día de mañana pueda ser un gran dramaturgo. Así que, no sé, hay una de las preguntas existenciales. Por mi parte, como futura psicopedagoga, yo preferiría explotar ese favor que tiene él. Ese encanto que tiene por la literatura. Porque, ¿qué conlleva que ya cumpla con la malla curricular? Sí, está bien, tiene que. Pero aparte de eso podríamos generar una frustración. Podemos claramente enseñarle las bases de las nociones matemáticas simples para que lo pueda llevar a cabo. Porque igual claramente el currículo nacional no siempre está adaptado para la vida cotidiana o para los distintos tipos de neurodiversidad. Cada persona tiene su propia inteligencia. Es debido a eso que también estamos en esta carrera, porque tenemos que ver la parte humanizada. Hay que humanizar. Y ahí también nos estábamos dirigiendo a la teoría humanista. La teoría humanista ha dado grandes cambios dentro de la educación. Gracias a esta hemos podido aprender más sobre las personas, sobre cómo se puede aprender. Y una de las grandes bases para aprender es la motivación. Claramente, si un niño o niña no está motivado, no va a generar bien un proceso educativo. Va a estar aislado, le va a costar que le entre la materia que le están pasando en el aula. Y también hay que tener en cuenta el vínculo. Si un niño no logra un vínculo con el adulto responsable dentro del aula de clases, también eso inmiscuye en el proceso de aprendizaje. Y también por eso ayudamos a los docentes a crear estrategias, a ayudarlo a ver otro punto de vista. Y es por eso que también me gusta esta teoría, la humanista, ya que aquí podría decirse tutor responsable y el docentado ayuda a darle ese empujón al estudiante para poder lograr sus metas, ese enriquecimiento, esa recompensa de poder decir, yo pude hacerlo de una manera tan natural. Es por eso que se debe fomentar, no trabajar en las debilidades primero. Fomentemos los que tienen los niños, adultos, etc. Fomentemos. Hay que fomentar y fortalecer. Porque si trabajamos en algo que está decaído, va a costar avanzar y puede haber un retroceso. Es por eso que como futuros psicopedagogos debemos tener bien en cuenta eso, tener en cuenta la fortaleza de cada uno. Y también debemos tener en cuenta su contexto personal, su contexto socioemocional, cómo es su familia, cómo es el niño en el aula, cómo es en casa. ¿Qué estará pasando ahí? Eso. En fin, muchas gracias por su atención, profesora. Espero se haya podido entender y que tenga un buen día.